Hola, estimados alumnos. Comenzamos a trabajar en la unidad del segundo semestre, placas tectónicas. El objetivo de esta semana corresponde a reconocer la teoría de la tectónica de placas y los principales tipos de límites que se establecen a nivel mundial entre las placas, manifestando una actitud de pensamiento crítico. Placas tectónicas. Desde su formación, la Tierra ha estado en continua transformación. Una manera de explicar este proceso es a través de algunas teorías y modelos. Mediante esta lección, se busca que ustedes puedan observar los cambios que han experimentado la corteza terrestre y cómo las evidencias geológicas permitan desarrollar modelos y teorías sobre el pasado de la Tierra y cómo será en el futuro. También a partir de la dinámica de la corteza se va a explicar eventos naturales como el vulcanismo y la sismicidad, con el fin de que reconozcan medidas de seguridad ante estos fenómenos. Respecto de las grandes ideas de la ciencia, el estudio del por qué cambia el planeta puede conectarlo con la gran idea de la ciencia de el movimiento de un objeto depende de las interacciones en que participa, ya que se explica las causas que producen los movimientos de las placas y sus consecuencias. En la siguiente información que les voy a leer, en 1950, la oceanógrafa estadounidense Maria Tarn creó el primer mapa del fondo marino. Junto con Bruce Hisen, descubrió una fosa en el medio de la dorsal mesoatlántica, la cordillera submarina del Atlántico, que la recorre en toda su extensión. Hesen y Maurice Irwin descubren más tarde que las dorsales oceánicas en los distintos océanos están conectadas, formando la cordillera más larga del mundo. Luego Tarn descubrió que el mapa de epicentros de terremotos del mundo coincidía con la ubicación de la fosa. Tarn concluyó que esa fosa era la división entre las placas litosféricas. Una placa tectónica es una parte de la litosfera, un bloque rígido que se mueve sobre la astenosfera. Teoría de tectónica de placas. Esta teoría postula que la corteza está fragmentada en secciones, conocidas como placas tectónicas, que se desplazan una respecto de la otra, sobre el manto. ¿Cómo se produce esto? La explicación más aceptada en la actualidad se basa en la diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto. Durante la primera década del siglo XX, el meteorólogo alemán Alfred Wegener observó lo mismo que Ortelius y le llamó especialmente la atención la correspondencia entre Sudamérica y África. Se preguntó entonces, ¿por qué la forma de los continentes parecen encajar? Wegener pensó que los continentes pudieron hace muchos años estar unidos en uno solo. Comenzó entonces a buscar evidencias geológicas y paleontológicas que pudieran demostrar que estaba en lo cierto. Los primeros hechos que Wegener usó como evidencia fueron el hallazgo de que la composición mineral y la antigüedad de las rocas de la costa de Brasil y de Sudáfrica son similares. La ubicación de los fósiles de Mesosaurus, reptiles marinos que habitaron los mares hace alrededor de 300 millones de años, curiosamente, solo se hallaron en África y en Sudamérica, y más tarde se encontraron otros en Australia. Basado en sus evidencias, Wegener publicó en 1915 el libro El origen de los continentes y los océanos, en el cual propuso la teoría de la deriva continental. Consecuencias del desplazamiento de las placas tectónicas. Debido a su desplazamiento, las placas interactúan unas con otras y van a originar tres tipos de límites: convergentes, divergentes y transformantes. A su vez, estas interacciones producen alteraciones
en las superficies terrestres como la actividad sísmica y volcánica y la formación y destrucción del relieve. Tenemos que los límites convergentes, estos límites se originan cuando dos placas chocan, lo que produce el hundimiento de una placa bajo la otra, que es la subducción, o la compresión entre ellas. Por ejemplo, entre la placa de Nazca y Sudamericana. Luego tenemos el límite divergente. Estos límites se originan cuando dos placas se separan, lo que permite que emerja magma desde regiones profundas y se forme una nueva corteza terrestre, por ejemplo, entre las placas sudamericana y africana. Después tenemos los límites transformantes. Estos límites se originan cuando una placa se desliza con respecto a otra, lo que provoca una intensa sismicidad, por ejemplo, entre placas norteamericanas y del Pacífico. Chile se encuentra en un límite convergente, que origina gran actividad sísmica y volcánica. Por ello, el gobierno cuenta con un sistema de alerta de emergencia, el SAE, para celulares, que permite alertar a la ciudadanía ante eventuales riesgos o amenazas. Sismicidad. El esfuerzo y la tensión al que están sometidas las placas tectónicas producen una gran acumulación de energía entre ellas. Cuando esta energía se libera, la corteza terrestre vibra y dicha vibración se denomina sismo. Vulcanismo. El movimiento y la interacción entre las placas tectónicas pueden originar la acumulación y liberación de magma desde el interior de la Tierra a través de grietas de la superficie terrestre y dar origen a los volcanes. Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que los materiales del manto en contacto con este se dilaten y asciendan. A medida que ascienden, bajan su temperatura, lo que se produce su posterior descenso. Este proceso se conoce como corrientes de convección. ¿Por qué se producen las corrientes de convección? Porque las elevadas temperaturas del núcleo terrestre, entre los 3.500 y los 6.500 grados Celsius, permiten que el manto en contacto con este se dilate y ascienda. A medida que los materiales del manto ascienden, pierden energía y con ello temperatura, por lo que descienden. A este ciclo se le denomina corrientes de convección y son las causantes de provocar que las placas tectónicas que flotan sobre la astenosfera se desplacen en diferentes direcciones. Las consecuencias del desplazamiento de las placas tectónicas les puedo hacerle preguntas. ¿Por qué se mueven? O bien, ¿qué mueven a las placas? Al calentar un fluido, por ejemplo, agua, aumenta la energía cinética de sus moléculas y esto hace que se dilate, pierda densidad y ascienda. Al llegar a zonas de menor temperatura, se enfría y desciende. Esta forma de propagación de energía térmica se conoce como convección. Como el manto terrestre tiene características plásticas, también se producen en su interior corrientes de convección. Van a observar acá las principales 15 placas tectónicas. También les puedo comentar que en Chile se estima que se ha liberado el 40% de la energía sísmica que se ha registrado en el planeta y también presenta una gran actividad volcánica. Es por esta razón que en nuestro país existen diversos departamentos o centros que se dedican a la investigación de estos temas. Por ejemplo, Cernageomin, entidad estatal dedicada al estudio y monitoreo de volcanes, y también entrega información que permite proteger
a la población. También hay otros centros donde se realizan investigación, como está en el CHOA, no sé si lo han escuchado, el OUDAS, taller de habilidades. Acá en este taller de habilidades van a formular predicciones científicas. Vamos a tomar como referencia los siguientes pasos para poder formular una predicción científica. Van a observar y van a plantear preguntas. Hay continentes que encajan como un rompecabezas. ¿Por qué? Existen los mismos fósiles en África y en Sudamérica. ¿Cómo llegaron ahí? En continentes alejados hay rocas con una composición muy similar. ¿Por qué? ¿Por qué poseen características similares continentes tan alejados? Luego vas a plantear una hipótesis. Hace muchísimos años, los continentes actuales formaban un único gran continente. Tienes que formular una predicción basada en la hipótesis. Wegener planteó: los continentes se deslizan sobre la superficie de la corteza, impulsados por las fuerzas de las mareas. La expansión del fondo oceánico. Hess postuló a principios del año 60 la hipótesis de la expansión del fondo oceánico. Él afirmaba que la corteza terrestre se formaba en las dorsales y que debería estar desapareciendo en otras partes. Sugirió que la nueva corteza oceánica creada se iba alejando de las dorsales y que millones de años más tarde descenderían en las fosas oceánicas. Según Hess, el océano Atlántico se estaba expandiendo mientras que el océano Pacífico se reduce. Por lo tanto, la edad de la corteza oceánica es muy moderna cerca de las dorsales, pero aumenta de forma progresiva según nos alejamos de la dorsal, siendo más antigua cerca de las fosas marinas. Por esta razón, también el espesor de sedimentos marinos es mayor en zonas alejadas de la dorsal, ya que han tenido más tiempo para depositarse. Esto, unido a la evidencia de las bandas magnéticas simétricas a ambos lados de las dorsales, indicando las inversiones magnéticas, apoyarían la idea de que la corteza más reciente está cerca de la dorsal y la más antigua más lejos. Por lo tanto, tal como propuso Hess, la corteza oceánica se forma en las dorsales oceánicas a partir de materiales procedentes del manto y se iría acumulando a ambos lados de la dorsal, creciendo la corteza oceánica. La destrucción de dicha corteza se produciría en las fosas oceánicas, donde se produce la subducción, introduciéndose la corteza en el interior de la Tierra. Etapas de la formación de un océano. Las etapas del proceso de formación de un océano son las siguientes. Una corriente ascendente del manto produce un abombamiento en la corteza hasta que se fractura y puede salir el magma, creando un gran valle con actividad volcánica. Actualmente esta situación se da en el Valle del Rift, en África. Cuando se produce la ruptura continental, se forma nueva corteza oceánica, apareciendo una dorsal entre los dos bloques. Este caso se puede ver en la actualidad en el Mar Rojo. Por la dorsal saldrán continuamente los materiales que formarán la nueva corteza oceánica y que empujará a la existente, expandiendo el fondo oceánico y desplazando los continentes. Actualmente, esta es la situación del océano Atlántico. Pero, si la litosfera oceánica se crea en las dorsales, es necesario que se destruyan en otro lugar. De hecho, la litosfera más antigua solo tiene 180 millones de años,
mientras que podemos encontrar rocas de 3.800 millones de años en la litosfera continental. En las zonas de subducción es donde se produce la destrucción de la litosfera oceánica, que regresará al manto. La expansión del fondo oceánico. A partir de la década de los 1960 a 1970, y gracias a estudios oceanográficos, se empezaron a obtener datos sobre el fondo oceánico. A partir de ellos se propuso una nueva teoría: expansión del fondo oceánico. Según esta teoría, el suelo oceánico se desplaza a un lado y otro de las dorsales por inyección constante de materiales ígneos procedentes de la astenosfera a través del eje de dichas dorsales. Las dorsales oceánicas son lugares donde se genera nueva corteza oceánica que provoca la expansión de los océanos. La velocidad de expansión es la misma a un lado y otro de la dorsal, variando la tasa de expansión de un océano a otro. Así, en el Atlántico Norte, la velocidad de expansión es de 2 centímetros por año, de 3 en el Atlántico Sur y de 6 a 10 en el Océano Pacífico. Esta hipótesis está apoyada por la simetría de varios elementos a ambos lados de la dorsal: edad de la corteza, espesor de sedimentos y, especialmente, por la polaridad magnética, o sea, los cambios de polaridad son simétricos respecto al eje de la dorsal. Si el proceso se inicia sobre un continente, el resultado será la separación del mismo en dos partes, separadas por un océano. En sus primeros pasos, la dorsal ocupará una posición continental. Durante esta fase se le denomina rift continental.